para que todo lo que Él hable sea conforme a su palabra, que solamente lo use usted, bendito Dios, como un instrumento, y a nosotros, poderoso Dios, que vamos a escuchar, que todo lo que Él hable por medio de su palabra, bendito Dios, que nosotros podamos vivirlo en nuestra vida diaria, ponerlo por obra, para que así seamos agradables delante de su presencia. Pues poderoso Dios, también le quisiera rogar, si algún hermano viniese en camino hacia este lugar, que le conceda llegar con bien, quite toda piedra de tropiezo para que juntos escuchamos su consejo. Eterno Padre Dios, pues estos favores le ruego en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Heriberto y con él el mensaje de esta noche. Adelante, mi hermano. Paz a vosotros. Hagan favor de sentarse, hermano. Vamos a, pues en lo mismo, ¿verdad? Siempre estar con el temor delante de nuestro Padre, quiere decir, el temor de nunca caer en el mal, porque Dios es amor y estamos delante de Él. No es que le tengamos temor a Él, sino del mal, no caer en el mal, en la desobediencia, porque todo el problema de la humanidad desde el principio ha sido dejar la ley, desobedecer a nuestro Padre, y la desobediencia nos ha llevado a la muerte siempre, y nosotros no queremos morir. Está nuestro Dios tendiendo la mano en su Hijo Jesucristo para que nosotros vivamos para siempre. Decíamos que allá volviendo a recordar, ¿por qué Sodoma y Gomorra perecieron? Porque completamente se olvidaron de Dios, se fueron a la idolatría, y el ídolo no enseña nada más que pecado, ¿verdad? Entonces apartarse de Dios, y eso lo vemos allá en Génesis capítulo 18, verso 32, dice que hubo siempre un intercesor, ¿verdad? Que siempre hay alguien, siempre va a salir uno de los humanos, siempre va a salir uno. Fíjense que siempre va a salir uno que nos da consuelo siempre, o que nos conlleva la vida. Por ejemplo, nuestro padre Abraham, un personaje importante delante de Dios, un anciano que murió a los 175 años. Él en su peregrinación salió de Ur de los Caldeos, cerca del mar Pérsico vivía. Allá desembocan el río Tigres y el río Éufrates en el mar Pérsico, y ahí está Ur de los Caldeos. Él salió de ahí y recorrió su peregrinación, cerca de 100 años de peregrino. Sí, porque salió de 75 años y murió de 175. Su peregrinaje fue de 100 años. Y entonces estamos viendo uno por un hombre justo. Vemos también en el caso también de Noé, uno nomás. Y miren cómo derrama Dios la bendición a un hombre y alcanza para todos. En Jesucristo no hay otro ser importante, y el más famoso de todo el mundo, y abarcó todo el mundo, porque Jesús es uno, no son tantos Cristos, es uno nada más, que vino a la tierra, fue de carne y hueso como nosotros, y que vino mostrando el gran poder de Dios, y vino mostrando su amor tan grande hasta llegar a morir por cada uno de nosotros. Y siempre uno, con uno hay salvación en Cristo Jesús en todo el mundo, sabiendo que siempre tendremos vida en Jesús. Nunca jamás había
venido un personaje tan importante, porque en Jesús están todos los títulos. Es un rey, es un sacerdote, es un profeta. ¿Qué más? ¿Qué más es? Es Jesucristo, un sacerdote, un médico, un rey, un ¿qué? Un profeta, ¿un qué? Un médico, ¿un qué? Entonces un pastor, ¿y qué más? Hermano, reúne tantos títulos nuestro bendito Salvador, ¿verdad? Entonces quiere decir que por todos lados lo debemos de conocer. Hablamos de un médico, aquí ya sabemos quién es Jesucristo. Hablamos de un sacerdote eterno que está a la diestra de Dios, ya sabemos que es Jesucristo. Hablamos de un profeta, de uno nada más, grande de todos los profetas, sabemos que es Cristo. De un rey grande, ¿verdad? Que gobierna todo el mundo. Antes los reyes gobernaban solamente su país, ¿verdad? Y su perímetro que debían de gobernar los reyes, como en este caso. Entonces, en este tiempo, nuestro Señor Jesús, Rey del universo, dice que por Él se hicieron todas las cosas, Rey de reyes, ¿verdad? Claro que es Padre de nuestro Señor. ¿Quién es Padre? De nuestro Dios. ¿Y nosotros? ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Dios también, porque Jesucristo decía, nuestro Padre es vuestro Padre. Los seguidores de Él seguimos, porque es el único que nos vino a reconciliar con el Padre, porque nosotros no teníamos papá, éramos huérfanos. Por eso dice, no los dejaré huérfanos, así lo dijo Cristo cuando andaba predicando, porque ya van a tener un papá siempre y que sean obedientes y guarden las leyes. Esa es la enseñanza de nuestro Dios. Entonces, como ahora en el caso de Sodoma y Gomorra, que dice ahí que nuestro padre Abraham le dijo, si hubiera siquiera 10, ¿perderías a Sodoma y a Gomorra? Eso lo dice en el capítulo 18, verso 32. Dice, si hubiera siquiera 10, ¿perderías a Sodoma y Gomorra? Si hubiera 10, con esos no los perdería. Pero no los hubo y entonces pues ya no se podía, ya todo estaba dañado. Y entonces dice también en Romanos capítulo 9, verso 29, dice, el profeta Isaías dice, también dijo que dejaría un remanente. Y por ese remanente, hermanos, el pueblo de Israel no es perdido como Sodoma y Gomorra. Ahí lo dice Romanos capítulo 9, verso 29, lo dice clarito, dice que el pueblo de Israel no acabó Dios con ese pueblo a causa del remanente. ¿Cuál será el remanente, hermanas? ¿Cuál será el remanente? El remanente es la gran oliva, la buena oliva. Por eso en el sábado pasado predicamos de los árboles. La oliva es la iglesia. Por eso dice San Pablo, ustedes siendo olivas silvestres, más bien sí silvestres, han sido incorporados a la buena oliva, injertados. Y la buena oliva, por la causa del pueblo de Israel, tiene vida y tiene vida eterna y tiene salvación a causa del remanente de los 144,000 seguidores de Jesús. Por ese remanente, ese remanente es con puro personal cristiano, judío, israelí. Esa es la buena oliva. Y nosotros hemos sido injertados con su enseñanza de ellos. La misma enseñanza que practicaron ellos, que es la voluntad de Dios, hemos sido ingeridos en la enseñanza de Dios Padre. Y ya no somos huérfanos. Qué hermoso, hermanos. Ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre que se conduele de todos nosotros. Nomás quiere que siempre seamos obedientes, hermano, en verdad. Yo he pensado en esto. Será porque, pues,
dice el hermano Simón, ya estamos al borde del boquete, del hoyo, de la sepultura, y realmente vienen pensamientos, pues es la realidad. Y debemos de llevarnos una esperanza que tenemos un Padre cariñoso que nos mostró en todos los sentidos su amor tan grande. Los que se apartaron, ¿verdad? Entonces por eso dice ahí, por ese remanente, aunque ahorita el pueblo de Israel pues se quedó endurecido para que se defienda de las naciones que lo quieren acabar, pues los dejó endurecidos. Por eso dice ahí en el Romanos capítulo 11, verso 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que el endurecimiento ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermano, yo estoy viendo una gran misericordia delante de Dios, porque ya está, desde el año 26 al 30 que vino Cristo, hermanos, ya ¿cuántos años han pasado? ¿Cómo cuántos, hermanos? ¿Cómo cuántos años han pasado del año 26 al 30? ¿Cuántos años ya vamos? Por lo menos unos 1000 o 2000 años. Casi, ¿verdad? 2000 años. Entonces, aunque estamos contando en el calendario los solar nomás, aunque estamos contando en el año solar, en el calendario gregoriano, estamos contando que ya lleva 2000 años, pues ya estamos en 2000 ¿qué? 23, ¿verdad? Entonces, y cómo Dios ha tenido grande misericordia, ya 2000 años de estar esperando, y por esa razón, hermanos, porque se ha alargado el tiempo, mire, estamos aquí, que si ya hubiera venido antes de 2000 años, pues ya no íbamos a alcanzar la salvación, y debemos de estar agradecidos. ¿Cómo agradecemos cuando nos levantamos? Gracias a Dios. Ay, que me cuidaste esta noche, me has despertado con salud, con vida. ¿A poco no agradecemos que cuando despertamos de nuestro reposo, verdad? Y así debemos de ser agradecidos. ¿Cómo nos ha esperado 2000 años, verdad? De estar, todavía entramos. Por eso dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice el 26, y todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Cuando regrese va a quitar los pecados, como a nosotros igual. Desde luego se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo como nosotros, porque los primeros cristianos, después, en la primera predicación de San Pedro, hermanos, dice, ¿qué haremos? Los cristianos que siguieron a Jesús, dice, ¿qué haremos? Dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para que reciban el don del Espíritu Santo. La palabra don quiere decir para que reciban el regalo del Espíritu Santo. Pues todo regalado, no nos cuesta nada. Muchas veces no entendemos, ¿verdad? Siendo el primero, yo no entendía. Bueno, es que cuesta mucho trabajo, bien, o como que se nos hace muy dificultoso. Pero a fin de cuentas no cuesta nada la salvación. Es regalado, el Espíritu Santo es regalado. Nuestro Señor Jesucristo nos lo regala, nuestro Padre Dios, para que nos salve. Todo es regalado, ¿verdad? La vida que tenemos, que nos da, es regalado. ¿Cuándo le podríamos pagar? Nunca, ¿verdad? Todo es regalado, hermano. No desaprovechemos la oportunidad, porque Dios es el que da las oportunidades siempre, hermanos. Y debemos de aprovechar para que no tengamos que decir, ay, ¿por qué no aproveché? Ay, bueno, ¿qué me pasaba? Y ahora ya no puedo regresar. Y es de cuestión de lamentarse. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que la oliva representa la iglesia de Dios. La buena oliva, el buen remanente, la elección, ¿verdad? Y esta
Esta oliva, hermanos, ya lo tiene todo. Y como lo tiene todo, pues ahí vamos nosotros, porque para que nos toque, porque ellos son los herederos. ¿Cómo dice Romanos 9:4? Si quisieran leerlo. Ándele. Eso, no debemos de saber de memoria. A ver, vamos a ver. Para acá las hermanas, a ver qué dice. 9:4. Fíjense cómo esa gran oliva, ese remanente selección tiene todo ya. ¿Cómo dice? Amén. Los israelitas, hablando de los 144,000, ya tienen la gloria, hermanos. Por eso estamos aquí pendientes, para que nos toque. No se los puede dar la gloria, quitárselo a los israelitas y dárselo a los gentiles. No puede ser así, sino que ellos nos dan parte, pero arrimándonos a ellos. Es como un hombre que reparte sus bienes a sus hijos. Dice, oiga, pero si yo soy fiel a usted, ¿por qué no me la...? No, acércate a mis hijos y él que te den ahí un lugarcito y vas a estar bien con ellos. Y esa es la razón que dice, ¿qué son israelitas? De los cuales es la adopción. ¿Qué cosa es adopción? Tienen el derecho de adoptar. Vamos a decir, si a mí me regalan un bebé y soy rico porque eso ha habido en el mundo. Hay hombres millonarios que no tienen a quién heredarle. Dice, pues mis millones de dólares a quién. Dice, pues adopta un hijo. Bueno, o a lo mejor tiene por ahí algunos hijos, pero lo adopta y ya son adoptivos juntamente con sus hijos. Y los hijos, pues al morir el papá, no le van a querer dar, pero se va a la notaría, a donde está el testamento que dice que tendrían que darle al hijo adoptivo, aunque a aquellos no les parezca. Y fíjense, cuando nosotros teníamos los gentiles, que cuando San Pablo dice, los gentiles tienen derecho de participar de esa gloria de los israelitas, porque la gloria ya está dada. ¿A quién la tiene? A los israelitas, porque allí no cabe ninguna otra doctrina de algunos otros que digamos, mira, es que la gloria está con los adventistas, con los mormones, con los romanos, con X doctrina. No se las puede, ya está dada, ya no se las puede quitar para dársela a otro. Ahora bien, nosotros los adoptivos, hermanos, cuando usted se apega a las santas leyes de Dios, entonces usted tiene que quitarse el apellido de gentil y tiene que pasar a tener un apellido. Lo dice Isaías 43:5. Vamos a ver, me parece por ahí está, dice, dirá, ahí están los tres grupos. 44:5 de Isaías. ¿Cómo por eso San Pablo decía, aquí están los verdaderos judíos, aquí están los verdaderos israelitas? Ajá. Sí, por favor, bien, ahí están los tres grupos. Dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Miren qué hermoso. Para mí me suena muy hermoso, porque cuento, mi esperanza es que si yo guardo la ley, se me quita el apellido de gentil cuando soy bautizado, y entonces tengo el apellido de Israel.
se me quitó el apellido de gentil, paso a ser adoptivo. Si nos regalan un niño, como lo explicábamos o lo sabemos ya, yo le quito sus apellidos y le pongo los míos, y ya es mi hijo adoptivo. Y cuando yo muera, aunque mis hijos no estén de acuerdo, porque no, el pueblo de Israel no estuvo de acuerdo que nosotros entrábamos, por eso golpeaban a San Pablo, porque metía a los gentiles al templo. Él fue testigo cuando fue la muerte de Esteban, él no quería que entraran los gentiles, es más, ni siquiera su pueblo, perseguía a los cristianos. ¿Cómo ven? Entonces ninguno está de acuerdo que participen de esa vianda hermosa de la gloria y que seamos hijos adoptivos. Nosotros somos hijos adoptivos por la sangre de Jesucristo. Bueno, entonces vamos a ver Hebreos. Vamos a ver Hebreos. Si a donde dice Hebreos, me parece que es el capítulo 9 o 10, pero ahorita lo encontramos. Dice que tenía que morir, porque Cristo dejó un testamento, así como el hombre rico que va al notario y hace un testamento para la repartición de la herencia de su familia, de sus hijos. Entonces Cristo Jesús, viendo que somos sus hijos, entonces pertenecemos a un testamento de Jesucristo. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver, dice. Si el 9. Sí, dice aquí en el 16, ¿verdad? A ver, bueno, el 9:11 está representando. Léalo, por favor, hermano. Vamos a. Sí, ese es, pues. Pero el hermano quiere leer, me gusta que lea el 11. Léalo, hermano. Sí. Amén. Sí, entonces vemos, vamos a seguir, dice el 12. Estamos en Hebreos capítulo 9, verso 11 que leyó el hermano, y vamos a leer el 12. Dice, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ahora el verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de su carne. Ahora el verso 14. Más, cuánto, dice más. Es una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, la cual es por el Espíritu Santo y eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras de muerte para servir al Dios vivo? Miren, hermanos, esta es una cosa hermosa que Dios nos haya regalado a su Hijo amado para que Él muriera por cada uno de nosotros. Hermanos, qué precioso es esto. Miren, ahora bien, de lo que estábamos hablando, el 16, dice, el verso 16 dice, este pacto haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones. Eso lo hizo ya con nosotros. Por eso este pacto de dar las leyes
en Cristo Jesús, vamos a celebrar ese pacto que hizo con nosotros, que ya se aproxima, ¿verdad? Que ya se aproxima. Recordamos ese pacto. Hermanos, ¿cómo entendemos el pacto, hermanos? Es una cosa, en verdad, que si nosotros le ponemos sentido, una cosa grande. Miren, hermanos, un decir como lo que vemos en esta tierra. Si México tuviera de aliado a Estados Unidos con la China y Rusia, hicieran un pacto de que defendieran a México, ¿quién le iba a entrar, hermano? Porque México iba a tener una fuerza tan descomunal con 3 naciones poderosas que lo defendieran en cualquier, o le tendieran la mano en cualquier conflicto. ¿A poco no ven eso? Lo vemos. Que eso podría decirse que no es nada a la comparación del pacto de Dios con su Hijo amado Jesucristo. Y esto es lo que nos debe de alegrar, hermanos, de que no estamos perdiendo el tiempo. Entonces dice aquí que nos dio las leyes en nuestro corazón. Y ahora vamos a leer el verso 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no sería válido, entre tanto que el testador, cuando el papá va a la notaría y va a registrar sus bienes y va a repartir su herencia a sus hijos, cuando el papá está vivo, ninguno le puede meter mano a la herencia, ninguno. Pero después de muerto, entonces ya viene la repartición. Entonces también aquí en Cristo Jesús, nosotros que somos incorporados y seguidores de Jesús, tenemos parte de herencia en la vida eterna, hermanos. Por eso es que debemos de dejar todo mal, pues mala obra, mal pensamiento, mal proceder y podemos. Yo digo una cosa, hermano, cuando el hombre quiere ser bueno o la persona quiere ser buena, sí es buena, hermano, puede hacerlo. Como también podemos hacer cuando queremos ser malos, lo podemos hacer y es lo más fácil. Pero hacer las cosas buenas delante de Dios nos esforzamos, pero sí podemos, sí se puede, hermanos, porque Jesús fue de carne y hueso como nosotros y pudo obedecer al Padre. Y cuando se dice que es maestro, pues nos puso el ejemplo, ¿verdad que sí? Y sí se puede, porque Él lo dijo. Dice que es ligera la carga. Muchas veces, hermanos, nos pasa como aquel Amán, el leproso. Se enojó que porque Eliseo no le hizo una oración, se enojó que porque no salió a verlo, se enojó porque no recibió lo que le llevaba, un regalo, y se volvió bien enojado. Y muchas veces nosotros como que reaccionamos así, pero cuando llega el razonamiento, le dijo su asistente, su mozo: oyes, ¿no llevabas tantísimo, 3 mulas cargadas de plata para el profeta que te aliviara? Pues dice luego: pues aquí no te cuesta nada, zambúllete 7 veces aquí. Oye, dice, de veras no me cuesta nada. Pues se zambulló, ¿verdad? ¿Y qué cosa es lo que vemos ahí? La obediencia, hermano, la humildad, hermano. Muchas veces, tal vez a mí me cueste trabajo ser humilde. Humilde es obedecer a Dios. Entonces quizá me cueste trabajo, pero sí se puede, hermano. Con la ayuda de nuestro Padre Dios, sí se puede, hermano. Bueno, hermanos, pues entonces estamos viendo que el testador, él no podía ser ni sacerdote. Cuando anduvo en la tierra, hermanos, él nunca dijo: yo soy rey,
Él nunca dijo yo soy médico, nunca dijo, no, ni soy sacerdote, ni a un leproso que curó unos leprosos y dice váyanse con el sacerdote, dice, y lleven lo que les corresponde y asunto arreglado, dice. A ver, ¿por qué no dijo yo soy sacerdote? A ver, no dijo. Por la razón de Hebreos capítulo 8, vamos a ver, Hebreos, y ya con esto terminamos, de manera que aquí hay un detalle. Como dice el 8.4, Hebreos 8.4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Amén. Hermanos, mientras vivía Cristo Jesús, nunca dijo que era sacerdote. Y lo está diciendo aquí San Pablo a los hebreos, que si Cristo no hubiera muerto, jamás sería sacerdote. Tenía que morir para que fuera sacerdote. Puesto que llevó, ¿por qué fue sacerdote? Porque entró con su misma sangre, lo que leímos, lo que está en Hebreos, entró al santuario por su misma sangre. Bueno, hermanos, pues esta fue una hermosa enseñanza que Dios nos ha dado a todos, nomás la estamos recordando. Y entonces quiere decir, seamos fieles a nuestro Padre por medio de Jesús, y que pues con alegría aquí en el altar de Dios se deja todo. En el altar. ¿A dónde entró Jesús? Cuando Él dice que llevó su propia sangre, ¿en dónde entró Jesús? En el santuario eterno en los cielos. Y ahí está la diestra de Dios. Si ustedes quieren ver un poco más en la escritura, aquí en el santuario están las alabanzas. En Apocalipsis, en el santuario están las almas. Están las alabanzas, están las oraciones, está Cristo, entró al lugar santísimo. Claro que estamos hablando del santuario, empezando aquí, porque Cristo siempre entró al templo y predicaba, y nosotros todos venimos a dejar. ¿Qué dejamos delante de Dios? ¿A dónde? ¿Dónde lo dejamos? Los cantos, los diezmos, las ofrendas, ¿a dónde quedan? ¿A dónde es el lugar de depositarlas? Las alabanzas en el altar, las oraciones en el altar. Vamos a tener un estudio del altar. Mis hermanos que predicamos pueden dar esos temas del altar, porque muchas veces no ponemos atención a donde queda, a donde queda todo. Por eso el altar debemos de reverenciarlo, porque ahí depositamos las oraciones, depositamos las alabanzas, depositamos todos. Ese es el lugar, en el altar. Acuérdense que aquellos antiguos hombres que existieron, como nuestro padre Abraham, como estos, hacían un altar para depositar los ruegos ahí en el altar. Y por eso el altar debe de tener mucha reverencia ante Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues seguiremos en el altar, ¿verdad? Hasta el morir seguiremos en el altar. Paz a vosotros.